El nombre de la clase es el yo soy. Identidad, conciencia y niveles del alma. Vamos a intentar responder la pregunta central de esta clase, que es ¿desde dónde hablaba Yeshua cuando decía yo soy? Vamos a empezar con una introducción al problema del yo. Esta clase es la llave para comprender todos los yo soy de Yeshua. ¿Desde dónde él hablaba? Es importante entender qué significa yo soy desde la Kabbalah también, para no reducir las palabras de Yeshua a una afirmación psicológica, egoica o teológica. Y también para poder reconocer qué yo hablaba y desde qué nivel del alma y conciencia hablaba el maestro. Porque vamos a ir viendo que hay distintos yoes dentro de nuestra conciencia. ¿Desde cuál hablaba Yeshua? También desde cuál hablamos nosotros. Vamos a ir entrando en esto. Cuando una persona dice yo, ¿de qué está hablando realmente? Esta parece una pregunta simple, pero en realidad es una de las más complejas de toda la experiencia humana. Tal vez hemos vivido diciendo yo sin haber investigado nunca quién es ese yo que habla, cuál es ese yo que decide, que desea, que se defiende o que sufre. ¿Qué yo es ese? Desde la Kabbalah, esta confusión no es menor. De hecho, gran parte del sufrimiento humano proviene de esa identificación con un nivel del ser que no es nuestro ser real. Por eso, antes de estudiar los yo soy de Yeshua, necesitamos hacer algo fundamental: aclarar qué entendemos por yo. Si no lo hacemos, ocurren dos errores frecuentes. Uno es interpretar los yo soy desde el ego, como si Yeshua hablara desde un ego personal. Y segundo, idealizar a Yeshua sin comprender el estado de conciencia desde el cual hablaba, idealizarlo o endiosarlo. Ninguno de los dos caminos conduce a la comprensión cabalística que buscamos en este curso. En este curso vamos a darle esta mirada a los yo soy desde la Kabbalah. Y es importante también saber que la Kabbalah no es un genérico único. La Kabbalah, lo que hoy día se conoce como Kabbalah, principalmente es la Kabbalah medieval. Dos grandes exponentes, Abulafia, siglo XII-XIII, Isaac Luria, siglo XVI. Entonces, los grandes referentes de la Kabbalah, que se conoce hoy día como la tradición cabalística más clásica. Pero también hay otra mirada, que es la Kabbalah del Segundo Templo, la que veían los esenios, lo que veían los profetas anteriormente, y la que cultivaron los nazarenos en la escuela de Yeshua. Entonces, hay distintas visiones. De hecho, en el concepto del Mashiach, del Mesías, como lo entiende Abulafia y como lo entiende Luria, son diferentes, siendo los dos Kabbalah fundamento, Kabbalah clásica. Pero también entonces el concepto del Mashiach, los nazarenos tenían otra visión. Por lo tanto, vamos a hablar desde la Kabbalah con elementos de la Kabbalah clásica, pero nuestra base es la Kabbalah nazarena. ¿Cómo entendía los nazarenos al Mesías?
cómo quedó escrito en los textos nazarenos, cómo quedó codificado en los textos nazarenos que hoy día le llamamos el Nuevo Testamento desde el mundo religioso, pero como vamos a ir descubriendo son textos místicos o textos cabalísticos. Veamos tipos de yo y niveles del alma. Para entender la cuestión del yo desde la Kabbalah, es necesario conocer los niveles del alma. El alma, al encarnar, se envuelve como en velos para poder habitar al mundo. Podemos imaginar que el alma va descendiendo desde mundos superiores. En la medida que va descendiendo, la energía, la luz, se va haciendo más densa y el alma se va cubriendo de estos velos, y esos velos van formando finalmente los niveles del alma. En algunas tradiciones místicas también o energéticas le van llamando los cuerpos sutiles. Nosotros le llamamos los niveles del alma. Entonces, en este descenso del alma en su proceso de encarnación, se forman las dimensiones del alma, los niveles del alma. Y la Kabbalah enseña que hay 5 niveles del alma. Primero está el Nefesh, que es la conciencia del alma relacionada con la energía vital, instintiva, corporal. Aquí está todo lo relacionado con el cuerpo, con la vida física, con la animalidad humana, la fisiología. Animalidad me refiero a todo lo que compartimos con los animales, dormir, reproducirse, comer, etc. Entonces, toda esa dimensión física, corporal, animal, instintiva, Nefesh. Está en relación entonces con el cuerpo físico. Después hay otro nivel del alma más arriba, más sutil, le llamamos el concepto más sutil, que es el Ruach. Es la conciencia del alma que está relacionada con la energía emocional, con el carácter, con la personalidad. Aquí hablamos de los pensamientos emocionales. Ruach, entonces, nuestra alma emocional. Luego, más sutil, Neshama. Es la conciencia del alma que está relacionada con la chispa divina en nosotros, con la identidad inmortal, con el yo verdadero, aquí ojo con eso, con el yo verdadero y con la misión asignada al alma, y tiene una relación con la mente superior, a Neshama entonces. Después tenemos Hayá, que es la conciencia espiritual del alma relacionada con la intuición superior y con la raíz cósmica del alma. Aquí está la vida divina en el alma. Hayá. Y por último está Yehidá, que es la conciencia del alma que experimenta la unidad con el Creador. Y esta conciencia, Yehidá, este nivel, está relacionado con una energía que se llama Mashiach en nosotros. La conciencia Mashiach en el ser humano. Pero a nivel general, vamos a dejarlo por ahora. Entonces, Yehidá en relación a Mashiach. A esta conciencia se refería Yeshua cuando hablaba de su unión con el Padre. Entonces, cada uno de estos niveles del alma produce una experiencia distinta del yo. Así tenemos, por ejemplo, un yo biológico, un yo psicológico, un yo espiritual, un yo divino viviente y un yo uno con Dios o con Elohim. Entonces son distintos yoes, distintas expresiones del yo asociado a los niveles del alma. Ahora bien, una cosa son los niveles del alma y otra, distinta pero relacionada, es la experiencia del yo que surge de esos niveles. Entonces, están los niveles del alma, hay yoes asociados a ello, pero vamos a ver experiencias, dos tipos
de experiencias del yo significativas. Vamos a hablar entonces ahora de los niveles subjetivos y cósmicos del alma, basados en estos 5 niveles. Estamos explicando todo esto para entender después desde dónde hablaba Yeshua. De los 5 niveles del alma que hemos ya señalado, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Ejidá, 3 de ellos constituyen el alma subjetiva. Esto hay que retenerlo, el alma subjetiva. Estos 3 niveles son Nefesh, Ruach y Neshama, conforman el alma subjetiva, siendo la Neshama el nivel más alto de conciencia encarnada en el tiempo y el espacio, en este universo. O sea, nosotros, si bien nuestra alma tiene 5 niveles, en este momento, en este tiempo y espacio, hay encarnados en nosotros 3. El Nefesh, el Ruach y la Neshama. Esos 3 niveles que todos tenemos, por estar encarnados en este tiempo-espacio, conforman el alma subjetiva. Hay un yo, nos identificamos con un yo, cada uno de nosotros se identifica con un yo. Es entonces nuestra alma subjetiva. Y hay 2 niveles que constituyen el alma cósmica o el alma cosmogónica. Estos 2 niveles son Hayá y Yehidá. Por lo tanto, lo que hay que memorizar o captar bien, tenemos 3 niveles de alma subjetivos, Nefesh, Ruach, Neshama, y 2 niveles cosmogónicos o cósmicos, Hayá y Yehidá. Estos niveles entonces conforman una conciencia subjetiva y una conciencia cosmogónica. La conciencia subjetiva, que es el yo encarnado, es aquella que dice: yo soy esto, yo soy este, yo pienso así, yo siento esto, yo soy un individuo separado del resto, separado no en el mal sentido de la palabra, sino que como una individualidad. Yo soy este individuo, tú eres este otro individuo. Entonces estamos separados. Esta conciencia no es incorrecta, pero es parcial. Es cierto entonces que esa conciencia subjetiva existe, pero es parcial, no es todo lo que somos o todo lo que existe. Y está también la conciencia cosmogónica o cósmica. Aquí el yo no está encarnado. En la conciencia subjetiva el yo está encarnado. Aquí esa conciencia no está encarnada, es distinta. Aquí, por ejemplo, el yo, porque también hay un yo asociado, pero es un yo no encarnado, ese yo experimenta ideas o experiencias como ser parte del todo, estar unido a la energía cósmica, expresión del orden divino universal. Es como cuando las personas tienen un éxtasis místico y como que se disuelven en la energía universal, pierden su subjetividad y ya se sienten parte del universo. Entonces dice: yo soy uno con el universo. Esa experiencia ya están en conciencia cósmica, conciencia cosmogónica. Entonces se experimentan como un microcosmos del árbol de la vida cosmogónico. Van más allá de su subjetividad. Es una experiencia entonces espiritual muy elevada de unificación con el cosmos. Eso es conciencia cosmogónica. Eso está relacionado con los niveles superiores del alma, Hayá y Yehidá. En estos casos de esa experiencia más cósmica, el yo no desaparece, pero se descentra
de la identidad individual encarnada. Es decir, la persona en ese estado místico de unificación con el universo ya no está sintiéndose que es la persona con su carneo, su número social tanto, que está afiliado a tanto. Está experimentándose de otra forma. Entonces, su yo no desaparece, pero no está centrada la conciencia en ese yo individual, sino que está centrado en una yoicidad más allá de la encarnación. Es un yo que se experimenta en esa conciencia cosmogónica que no canaliza una energía personal, sino que es canal de la vida divina universal. Esta idea es central para ir entendiendo a Yeshua después cuando habla. Entonces, este yo, esta conciencia cosmogónica, es un yo que no canaliza una energía personal de su individualidad subjetiva, sino que es canal de la vida divina universal. Esto es clave para entender desde dónde hablaba Yeshua, desde qué dimensión de su ser. ¿Hemos tenido alguna vez una experiencia así, de haber entrado en un estado meditativo tan elevado que nuestro yo se disolvió en el océano cósmico y nos experimentamos como uno con él? Si esa experiencia ha estado, entonces hemos gustado nuestra conciencia cosmogónica. Habitualmente se experimentan los niveles subjetivos del alma y rara vez los cosmogónicos. Es decir, la mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas, viven su conciencia subjetiva. Y de hecho, un porcentaje alto de la población ni siquiera conecta con la Neshama, conecta con su Ruach. Algunos incluso viven más desde el Nefesh, desde el físico, desde el cuerpo. Entonces, no es fácil o habitual, vamos a llamarlo. No es habitual conectar con la experiencia cosmogónica. Rara vez en general se produce y la gran mayoría del tiempo estamos en nuestra conciencia subjetiva. Y en la mayoría de las personas, esto debido a una conciencia espiritual más bien densa, la personalidad distorsiona, ensucia o bloquea las luces de los niveles superiores. Entonces, si no se cultiva la espiritualidad y el Ruach, la mente emocional, no puede conectar con la mente superior, la conciencia queda baja, densa. Entonces, esa misma conciencia densa distorsiona las luces superiores, las luces cosmogónicas, y entonces produce una desconexión de ella. Los niveles superiores del alma, Hayá y Yehidá, se consideran entonces que no encarnan directamente como lo hace el Nefesh, el Ruach y la Neshama. Entonces, esos niveles, si bien es cierto, están para nosotros en una realidad cósmica, no encarnan directamente. Están esperando que nosotros tengamos una elevación de conciencia para poder conectar con nosotros. Esta idea también es bien importante para después comprender lo que ocurría en Yeshua. En este sentido, Hayá y Yehidá son transpersonales, más allá del yo individual, más allá de nuestra personalidad. Por eso se dice que Hayá y Yehidá no están en el cuerpo, sino que rodean al alma, lo que se llama en Kabbalah la luz envolvente. Entonces, en el cuerpo, dentro del cuerpo, están los tres niveles y fuera del cuerpo, como una luz que envuelve el cuerpo, están
las energías de Hayá y Yehidá. Esa luz que está por fuera, que se llama la luz envolvente, que son esos niveles superiores del alma. Entonces, desde ese punto de vista, Hayá y Yehidá son cosmogónicos o cósmicos, es decir, niveles que pertenecen al alma universal más que al alma individual. Nefesh, Ruach, Neshama, alma individual; Hayá, Yehidá, alma universal. La dimensión nuestra en relación al alma universal. Ahora, teniendo esto claro, ahora si bien Hayá y Yehidá son cosmogónicos, sí pueden tener una expresión subjetiva. Y aquí está el matiz importante. Porque aunque Hayá y Yehidá no se incorporan al cuerpo, es decir, no entran al cuerpo, ni son parte psicológica del yo, sí pueden ser experimentados subjetivamente cuando el alma se eleva. ¿Ya? Entonces, una persona que va haciendo trabajo espiritual, va purificando su alma, va elevando su conciencia, va haciendo tikkun, va haciendo shalem, se eleva, reparando su alma, desarrollando el potencial de su alma, se eleva, y en algún momento en esa elevación puede conectar con Hayá. Y entonces recibe una información de Hayá en su Neshama. ¿Ya? Entonces se puede conectar. Es decir, esos niveles no descienden como entidades completas, pero proyectan chispas y despiertan estados de conciencia internos. Entonces, sí es habitual en las personas que ya van teniendo niveles superiores que conecten ya con información de Hayá, con sus niveles cosmogónicos de su ser. Retomando lo que dijimos antes, tenemos que Nefesh, Ruach y Neshama, entonces son niveles internos encarnados. Repito porque esto es central. Hayá y Yehidá son niveles envolventes, no entran al cuerpo, pero que se experimentan en estados de iluminación. Son cosmogónicos en esencia, pero experimentables subjetivamente por el individuo en un momento de expansión espiritual. Cuando tu conciencia toca Hayá, su información cósmica queda integrada en tu Neshama como una intuición superior. Cuando tienes una superintuición, incluso una intuición profética, por ejemplo, una gran revelación, esa información está viniendo de Hayá, pero la estás captando en tu Neshama, pero está viniendo desde Hayá, desde tu dimensión cósmica. Y cuando tu conciencia toca Yehidá, es decir, ya te fuiste más arriba todavía en tu nivel de sutileza espiritual, de elevación espiritual, cuando tu conciencia toca Hayá, su información, la información de Hayá, queda integrada también en tu Neshama, pero como unidad con Dios. Y se activa la conciencia mesiánica del alma. Entonces, cuando uno trasciende Hayá incluso, y ya va elevando más su conciencia y llega un momento que no solamente se siente uno con el universo, con la naturaleza que lo está rodeando en ese momento, sino que se siente uno con Elohim, con el Padre Eterno, en ese momento ha tocado Hayá. Perdón, Yehidá. Gracias. Ha tocado Yehidá. Y el Yehidá entonces ha llegado a su nivel más alto del alma, está experimentando la unidad con el Creador y ahí se activa la conciencia mesiánica, porque ahí está la vibración que llamamos el Mesías en el alma.
Si todos tenemos entonces Yehidá, todos tenemos la vibración del Mesías en el alma, en esa dimensión. Entonces hemos visto una primera división entre una conciencia subjetiva y una conciencia cosmogónica dentro nuestro. Ya esta información yo les sugiero llevarla a sus propias meditaciones, empezar a comprenderse de esa forma. Cuando uno está en un problema, está deprimido, está bajoneado, pierde conexión con su yo superior, con su yo cósmico. Entonces, como que es arrastrado por su conciencia subjetiva y por su ruaj o por su nefesh, después por su ego y por su inclinación al mal, y pierde la conciencia de su dimensión cósmica. Y cuando uno ve desde arriba, lo que parece un problema para la dimensión subjetiva, visto desde arriba, no es nada. En el sentido como a veces uno se ahoga en un vaso de agua pensando en un tema, pero si lo ves desde arriba, tu ser cósmico dice, pero si eso tiene una solución, eso está dentro del plan divino, eso es para un aprendizaje que tienes que hacer, etc. Eso lo ves desde acá arriba. Entonces, por eso es importante no solamente esto que quede como una cosa teórica, sino que se empiecen a experimentar en estos dos niveles de conciencia. ¿Cuándo estoy en mi conciencia subjetiva? ¿Cuándo puedo tocar mi conciencia cosmogónica? Ahora vamos a pasar a otro tema que es el yo inferior y el yo superior, que está relacionado pero no son lo mismo. Los 5 niveles del alma determinan también dos tipos generales de yo: el yo inferior y el yo superior. El yo inferior es la parte más visible de nuestro ser. En este caso está formado por el nefesh y el ruaj. Nefesh y ruaj, yo inferior, conforman la vasija que permite proteger a la Neyamá en su descenso o encarnación. Entonces, aquí fijarse, aquí hay no es lo mismo que lo anterior, pero entender la figura. He dicho que lo que encarna es Neyamá, Ruaj y Nefesh. El Nefesh y el Ruaj lo que hacen es proveerle a la Neyamá de la vasija para que la Neyamá pueda encarnar. Por eso, entonces decía, conforma la vasija que permite y protege a la Neyamá en su descenso o encarnación. El Nefesh permite la vida del cuerpo, el yo biológico, y el Ruaj provee a la Neyamá de una personalidad, el yo psicológico. El Ruaj es nuestra personalidad, nuestra identidad psicológica. Aquí encontramos nuestros pensamientos, emociones, deseos, creencias, gustos, nacionalidad, condicionamientos socioculturales, los roles que adoptamos, padre, hermano, amigo, jefe, perteneciente a un club deportivo, un partido político, etc. Todo eso, toda esa identidad asociada a mi personalidad, eso está relacionado con el Ruaj, no es mi yo psicológico o mi personalidad. Todo eso conforma en la persona una zona de seguridad que le otorga un sentido de identidad con el cual se siente independiente de los demás y del entorno. Entonces es necesario tener esa personalidad. Permite entonces que esta Neyamá empiece a entrar en este tiempo y espacio. Además, en el yo inferior, es decir, en el Nefesh y en el Ruaj, en el yo inferior, se forma el ego, el yo egoico. Se forma como una máscara que nos ayuda
a identificarnos socialmente. Entonces, el ego está en relación a este yo inferior. El ego como la imagen que reflejamos hacia el exterior en relación al rol que desempeñamos. Entonces, socialmente somos entonces el jefe, el padre, el esposo, tenemos muchos roles y eso está en relación, como yo me presento al exterior y está muy en relación con el ego. Cuando uno se identifica entonces con eso es cuando el ego empieza a tomar una importancia mayor. El ego entonces no es un yo malo esencialmente, pero es un yo necesario incluso, pero no es el centro verdadero del ser. Ahí está el tema, cuando se hace el centro verdadero del ser y yo me creo que soy este rol externo, entonces ahí el ego ha tomado una posición que no le corresponde. Pero no es esencialmente malo el ego. El problema no es tener ego, entonces, el problema es creer que eso es todo lo que somos. Y también creer que esa es nuestra verdadera identidad. Ya cuando la identidad se relaciona, se identifica con el ego, ahí ya hay serios problemas. Entonces tenemos por esa parte el yo inferior. Está también el yo superior, que ahí está nuestra verdadera identidad, nuestro ser real, y corresponde a la Neyamá, al nivel del alma, donde está la chispa de luz divina, la parte del alma encarnada superior, la Neyamá, entonces está relacionada con el yo superior, y la Neyamá en su nivel de vibración mayor se conecta, como vimos, con los niveles de Hayá y Yehidá. Entonces, esos niveles de Hayá y Yehidá más la Neyamá, Hayá y Yehidá, entonces forman el yo superior, pero en una dimensión que está, Hayá y Yehidá, como vimos, más allá de la subjetividad. Entonces, en la práctica el yo superior está relacionado con la Neyamá, pero tienen que saber que también hay dimensiones de Hayá y Yehidá cosmogónicos que también se relacionan con el yo superior. Pero, para simplificarlo, Nefesh Ruach, yo inferior, Neyamá, yo superior. Vamos a ver unas características del yo superior porque va a tener mucha relación con desde dónde hablaba Yeshua entonces. Características del yo superior es la parte del alma que trasciende el ego y que trasciende la identidad personal. Esto es súper importante, súper importante. Trasciende la identidad personal. Permanece siempre conectada con el Creador. Es la parte que nunca cae en la ilusión de la separación. Es la parte que contempla la realidad desde la luz. Es el aspecto que recuerda quién eres realmente. El yo superior no se define por la historia, ni por tu nombre social, ni por las experiencias, sino que se define por la conciencia que observa todo lo que vives desde más allá de la personalidad. Es la conciencia que experimenta: yo no soy mi ego, no soy mi personalidad, no soy mis emociones, no soy mi rol, soy algo más que todo eso. Entonces, eso es el yo superior. El yo superior, por ejemplo, es el que observa en lugar de reaccionar. El yo superior es el que no necesita defenderse ante una adversidad. Se alinea siempre con la verdad, el propósito y la misión del alma. El yo superior
se comunica con nosotros a través de la voz de la conciencia en las intuiciones, en imágenes interiores, en emociones sutiles, en inspiraciones, en revelaciones y en sueños luminosos. Distintas formas como nuestro yo superior se conecta. Emociones sutiles se refiere a cuando, por ejemplo, uno está haciendo una oración profunda y se pone a llorar. Y uno dice, ¿por qué me pongo a llorar? Bueno, ese llanto no es un llanto de pena, es un llanto de gozo espiritual que se produce al sintonizar, vibrar el alma con lo divino. Con eso ya podemos entender qué va a ocurrir con Yeshua.